Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí de nuevo. Si son nuevos por aquí, me llamo y aquí encontrarán análisis, chismes, teorías y mucho más sobre las producciones televisivas que nos hacen suspirar, reír y a veces hasta llorar. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo de intrigas, pasión y secretos que se desentierran, todo ello centrado en dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo han adivinado, vamos a explorar algunas de las series más dramáticas y adictivas donde el destino, la fatalidad y los secretos son los protagonistas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de llamadas fatales, de esos momentos cruciales que cambian el rumbo de las historias, de esos secretos oscuros que amenazan con destruir todo lo que los personajes aman y por supuesto del drama, ese ingrediente esencial que nos engancha a la pantalla. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, les quiero pedir un pequeño favor. Si les gustan los contenidos sobre series turcas, no olviden darle al botón de me gusta a este vídeo y suscribirse al canal. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, empecemos. La primera parada en nuestro recorrido dramático es, inevitablemente, Senkalkabm, o Llamas a mi puerta, una serie que catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional. Sé que muchos la conocen, pero es fundamental para entender el contexto de nuestra llamada fatal, los secretos que se esconden detrás de las sonrisas y, por supuesto, el drama que a veces se cocinaba fuera de la pantalla. Es una comedia romántica, sí, pero también está salpicada de momentos de tensión y de decisiones que marcan un antes y un después en la vida de sus protagonistas, Eda y Serkan. En esencia, la trama gira en torno a Eda, una joven florista que pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia, su sueño más preciado. La culpa, según ella, la tiene Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que dirige la empresa que le otorgaba la beca. Por una serie de malentendidos y chantajes, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que son pareja durante 2 meses. Ya se imaginan lo que sucede después. Ahora, ¿dónde entra la llamada fatal aquí? Hay varios momentos que podríamos considerar. Por ejemplo, la llamada telefónica que Eda recibe informándole de la pérdida de su beca es, sin duda, un punto de inflexión. Cambia su vida por completo y la pone en el camino de Serkan. Pero si nos ponemos a analizar más profundamente, la llamada fatal también podría ser metafórica. Podría ser el momento en que sus caminos se cruzan, cuando llaman a la puerta del otro, alterando el destino de ambos para siempre. Es el inicio de una cadena de eventos que ninguno de los dos podría haber previsto. La llamada, por lo tanto, no es un simple mensaje, sino un catalizador para el caos y la eventual felicidad. En cuanto a los secretos, la serie no se queda corta. El pasado de Serkan, la verdad sobre sus padres, la identidad del responsable de la muerte de los padres de Eda. Todo esto son bombas de tiempo que explotan a lo largo de la serie, generando drama y giros inesperados. La relación de Serkan con su padre es un misterio envuelto en culpa y arrepentimiento. La verdad detrás de la muerte de los padres de Eda no solo afecta su vida personal, sino que también amenaza con destruir la relación que está construyendo con Serkan. Estos secretos, bien dosificados a lo largo de la serie, mantienen al espectador al borde del asiento, esperando el momento en que la verdad salga a la luz. Y hablando de drama, no podemos ignorar la relación entre Kerem y Hande fuera de la pantalla. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, los rumores de un romance durante el rodaje eran intensos. ¿Acaso esa química palpable que vemos en pantalla era solo actuación, o había algo más? Esa incertidumbre, esa especulación, también añade una capa de drama a la serie. La prensa rosa turca estuvo llena de fotos y avistamientos que alimentaban la idea de un romance secreto. Los fans, por supuesto, no tardaron en unirse a la especulación, creando teorías y buscando pistas en cada entrevista y publicación en redes sociales. Esta situación, aunque no directamente parte de la trama de la serie, contribuyó a su popularidad y al interés del público. La idea de que el amor que se veía en pantalla pudiera ser real era un atractivo irresistible para muchos espectadores. Pero Senkalkabm es solo la punta del iceberg. Para entender realmente la magnitud del drama turco, necesitamos explorar otras series donde la fatalidad, los secretos y las decisiones cruciales juegan un papel fundamental. Y aquí es donde quiero mencionar Çukur,
o El Pozo, una serie que, aunque no tiene a Kerem ni a Hande como protagonistas, sí que ejemplifica a la perfección la intensidad y la complejidad del drama turco. Çukur es una serie de acción y drama criminal que se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Çukur en Estambul. Este barrio tiene una regla fundamental: no se permiten las drogas. Pero cuando un nuevo grupo criminal llega a la ciudad y quiere apoderarse de Çukur, la familia Koval se ve envuelta en una guerra sangrienta y despiadada. En Çukur, la llamada fatal es casi una constante. Cada episodio está marcado por decisiones que tienen consecuencias devastadoras. Cada llamada telefónica, cada mensaje, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los secretos son la moneda de cambio en este mundo oscuro y peligroso. La traición, la venganza y la lealtad son los pilares sobre los que se construye la trama. La serie está repleta de giros inesperados y momentos de alta tensión, donde la vida de los personajes pende de un hilo. Cada miembro de la familia Koval tiene sus propios secretos y motivaciones, lo que añade complejidad a la trama y hace que sea difícil predecir quién será el próximo en caer. La atmósfera opresiva y la violencia implícita son características distintivas de Çukur, que la convierten en una de las series más impactantes del drama turco. Uno de los aspectos más interesantes de Çukur es la forma en que explora la moralidad en un contexto extremo. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a cruzar líneas que nunca pensaron que cruzarían. La serie nos plantea preguntas sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la venganza, sobre el precio del poder y la lealtad familiar. Es una serie que te hace pensar, que te hace cuestionar tus propias convicciones. La lealtad a la familia, aunque un valor fundamental, a menudo entra en conflicto con el deseo de justicia y la necesidad de proteger a los inocentes. Esta dicotomía moral es lo que hace que los personajes de Çukur sean tan complejos y atractivos. Y hablando de secretos y decisiones difíciles, no podemos olvidar otra joya del drama turco, Kuzey Güney. Esta serie, protagonizada por Kvantatltu y Burak Gülsoy, nos cuenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, que son completamente diferentes entre sí. Kuzey es impulsivo, rebelde y problemático, mientras que Güney es responsable, ambicioso y exitoso. La llamada fatal en Kuzey Güney ocurre al principio de la serie, cuando Kuzey asume la responsabilidad por un crimen que cometió Güney. Este acto de sacrificio cambia la vida de ambos hermanos para siempre. Kuzey pasa años en prisión, mientras que Güney se siente culpable y atormentado por lo que hizo. Cuando Kuzey sale de la cárcel, la tensión entre los hermanos es palpable. Los secretos del pasado, el resentimiento y la envidia amenazan con destruir su relación. La sombra del crimen cometido en el pasado persigue a los hermanos a lo largo de la serie, afectando sus relaciones personales y profesionales. La lucha por la redención y el intento de reconstruir sus vidas después de la tragedia es el núcleo central de la trama. Kuzey Güney es una serie que explora la complejidad de las relaciones familiares, la carga del pasado y la lucha por la redención. Es un drama intenso y conmovedor que te atrapa desde el primer episodio. La actuación de Kvantatltu y Burak Gülsoy es simplemente magistral. Logran transmitir la angustia, la frustración y el amor fraternal de una manera tan auténtica que te sientes parte de su historia. La química entre los dos actores es innegable, y su interpretación de la relación tortuosa entre los hermanos es uno de los puntos fuertes de la serie. Y si hablamos de series que exploran los secretos familiares y las consecuencias de las decisiones del pasado, no puedo dejar de mencionar Fatmagül Unsuku o ¿Cuál es la culpa de Fatmagül? Esta serie, protagonizada por Beren Saat, es un drama impactante y desgarrador que aborda un tema muy delicado, la violación. La llamada fatal en Fatmagül Unsuku es obviamente el terrible incidente que le ocurre a Fatmagül. Su vida cambia para siempre después de ser violada por un grupo de hombres. La serie narra su lucha por superar el trauma, por recuperar su dignidad y por encontrar la justicia. Es una historia de superación, de resistencia y de esperanza. La serie no solo se centra en el trauma de la violación, sino también en las consecuencias sociales y legales que enfrenta Fatmagül. La estigmatización, el rechazo y la lucha por ser creída son algunos de los obstáculos que debe superar para poder reconstruir su vida. Fatmagül Unsuku es una serie que te hace reflexionar sobre la violencia de género, sobre la impunidad y sobre la importancia de apoyar a las víctimas. Es una serie que te remueve por dentro, que te hace sentir rabia, tristeza y empatía. Pero también es una serie que te inspira,
que te muestra la fuerza del espíritu humano y la capacidad de superar incluso las peores adversidades. La interpretación de Beren Saat es sobresaliente, transmitiendo la vulnerabilidad y la fortaleza de Fatmagul de una manera conmovedora y realista. Y finalmente, para cerrar este recorrido por el mundo del drama turco, quiero mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, también protagonizada por Beren Saat, es un clásico del drama turco. Es una historia de pasión, de traición y de secretos que se desarrolla en el seno de una familia adinerada en Estambul. La llamada fatal en Aşk Memnu es el encuentro entre Biter, una joven hermosa y ambiciosa, y Belul, el sobrino del adinerado Adnan Ziyagil, con quien Biter se casa para escapar de su madre y de una vida que considera mediocre. Biter y Belul se sienten atraídos el uno por el otro y comienzan una aventura amorosa secreta que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. El matrimonio de Biter con Adnan es un intento de escapar de su pasado y de su madre, pero la atracción irresistible que siente por Belul la lleva por un camino de destrucción y sufrimiento. La serie explora las complejas dinámicas familiares, las presiones sociales y los deseos reprimidos que llevan a los personajes a tomar decisiones que cambian sus vidas para siempre. Aşk Memnu es una serie que explora la complejidad de las relaciones humanas, la tentación, el deseo y las consecuencias de nuestras acciones. Es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. El drama, los secretos y las intrigas son los ingredientes principales de esta historia apasionante. La serie es conocida por su alta calidad de producción, sus actuaciones memorables y su trama intrincada que mantiene al espectador enganchado hasta el último episodio. Bueno, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo del drama turco, las llamadas fatales, los secretos al descubierto y por supuesto, la pasión que nos engancha a estas series. Hemos explorado algunas de las producciones más emblemáticas del género, desde la comedia romántica Senkal Kapm hasta los dramas intensos como Kukur, Kuzey Güney, Fatmagul Suku y Aşk Memnu. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Si ya han visto alguna de estas series, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Cuál creen que es la serie más dramática que han visto? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Además, cuéntame si te gustaría que exploráramos otros temas relacionados con las series turcas, como la evolución de los personajes femeninos, el uso de la música en las tramas o la influencia de la cultura turca en las historias. Tu feedback es muy importante para mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Si fue así, no olviden darle al botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama turco siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. No se lo pierdan.